Muy buenos días, estamos en la clase número 22 de Ciencias Naturales con los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo el contenido se pasa a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca hablar del segundo tema de la unidad 5, se titula Teoría Atómica. En la clase anterior nosotros vimos casi todo lo referente al átomo, su estructura, sus componentes, qué importancia tiene en el descubrimiento de la ciencia. Pues vamos a ampliarlo este tema ahora con la teoría atómica. ¿Y qué es la teoría atómica? Pues la teoría atómica es obviamente una teoría científica. ¿De qué? De la naturaleza de la materia. Básicamente la teoría atómica afirma o dice o expresa que la materia se encuentra formada por átomos, que es algo que ya veníamos viendo en unidades anteriores también. Esta teoría, este pensamiento, esta idea, nació como un concepto muy utilizado en la filosofía, en civilizaciones antiguas, como por ejemplo Grecia. De hecho, la palabra átomo proviene de allí, un término griego que significa indivisible. Aunque nosotros ya sabemos que pues el átomo sí, digamos, es divisible porque hay partículas que lo componen. Pues bien, como antecedentes podemos mencionar básicamente, por ejemplo, los sucesos a partir del siglo XIX, donde se comenzó ahí a desarrollar y experimentar con diversas teorías científicas. Luego, a inicios ya del siglo XX, los estudiosos, los físicos, determinaron que el átomo, que hasta ese entonces había considerado una partícula indivisible, en realidad sí estaba compuesto de otras partículas subatómicas, que son los electrones, protones y electrones. Electrones, protones y neutrones. Ahora, ¿qué ciencia se encarga de estudiar todas estas partículas subatómicas? Pues básicamente es la ciencia conocida como la física de partículas. ¿Qué se espera descubrir con esta ciencia? ¿Qué esperan los científicos de los experimentos y estudios acerca de esta disciplina científica? Pues esperan descubrir básicamente la verdadera naturaleza de la materia. Porque lo que se tiene hasta ahora, pues a pesar de que ha abierto el conocimiento a varios campos, realmente todavía no responde muchas preguntas acerca pues de la naturaleza misma de la materia como tal. Para empezar con la teoría atómica podemos partir de lo que se denomina como atomismo filosófico, que no es otra cosa de las ideas que tenían pensadores en sociedades antiguas como Grecia, como Roma, como India, y pues es una idea bastante antigua en realidad. Así que esta idea manifiesta o manifestaba en ese entonces que toda la materia, inerte o viva, estaba formada por pequeñas unidades, muy pequeñas, y a las cuales se las nombró como átomos. Sin embargo, al carecer de métodos científicos, al carecer de instrumentos, era más bien solamente una idea basada en la filosofía, en el razonamiento filosófico y el razonamiento teológico, eh, que obviamente pues no podía demostrarse en ese entonces. Todas estas ideas en el siglo XIX ya fueron, digamos, retomadas y refinadas con la ayuda de diversos materiales, de diversos métodos, de diversos experimentos y de diversos hombres de ciencia que permitieron dar un concepto más adecuado a esta teoría, los cuales vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Empezando con Dalton. John Dalton, él propuso la ley de las proporciones múltiples y propuso también que cada elemento químico se componía de átomos de un solo tipo, que no se podían modificar o destruir por medios químicos, pero que sí se podían combinar para formar las moléculas. El modelo de átomo de Dalton o el modelo atómico de Dalton era básicamente este. Él creía que los átomos eran estas, digamos, minúsculas esferas sólidas y que esta parte era pues indivisible, ¿no? No se podía modificar ni destruir. Sin embargo, pues John Dalton, llegó a estas conclusiones de forma empírica
y utilizó también un método científico. Se la considera la primera teoría aceptada como tal. Sin embargo, pues tenía sus limitaciones y tenía ciertos errores que fueron corregidos por el siguiente modelo, que sería el de Thomson, en el cual Joseph John Thomson en 1897 descubrió recién la existencia del electrón con el experimento que se llamaba pues el tubo de rayos catódicos. Estos rayos se desviaban al aplicar un campo eléctrico y le permitió descubrir la existencia de estas partículas, a las cuales las llamó corpúsculos y tenían carga negativa. Mucho después, pues otros científicos rebautizarían o le cambiarían el nombre a estos corpúsculos a los electrones, que es como lo conocemos. El modelo atómico de Thomson es el siguiente. Él creía también que era pues una esfera, pero en su interior contenía estas partículas de carga negativa, que son los electrones. Entonces, la masa como tal de la esfera sería positiva, como ustedes pueden ver este signo más, y los electrones en su interior serían con carga negativa. Este modelo también se lo conoce como modelo del pie de pasas, pudín de pasas, perdón, como pudín de pasas. En este caso el pudín es el resto de la masa del átomo con carga positiva y las pasas pues serían los electrones con carga negativa. Sin embargo, pues este modelo evolucionaría gracias a Ernest Rutherford, quien fue también un alumno de Thomson, y en 1909 él descubriría que la mayor parte de la masa y de la carga positiva de un átomo se concentraba en una pequeña fracción de su volumen, el cual suponía pues que estaba en el centro, es decir, en el núcleo. Rutherford propuso este modelo, que se conoce como modelo planetario, y tal vez es el modelo que se ha hecho más conocido, sin embargo, pues no es el actual. Es un modelo que se utilizaba bastante. Sin embargo, pues obviamente con el transcurso del tiempo se ha demostrado que este modelo pues tiene sus fallas, que no funciona siempre con todos los elementos. En este modelo de Rutherford, los electrones orbitaban en el espacio alrededor. Es decir, aquí ya no hablamos de un cuerpo, digamos, sólido, como en los modelos anteriores, sino más bien un cuerpo hueco con el centro absorbiendo o teniendo la mayor parte de la masa y los electrones girando alrededor de él, simulando, digamos, un sistema planetario, como por ejemplo los planetas que giran alrededor del Sol. Luego del modelo de Rutherford, tenemos al modelo de Bohr, propuesto obviamente por Niels Bohr en 1913. Este modelo explicaba que los electrones tenían órbitas alrededor del núcleo. Daba una explicación acerca de esto y por qué también los átomos presentaban sus espectros característicos. Él mencionaba pues que el electrón podía estar o bien en una órbita o bien en otra y que al hacerlo desplazaba una partícula de luz a la que se llamó fotón, ¿no? Y eso permitía pues medir el espectro de emisión. Este modelo de Bohr también incorporaba muchas ideas de otra teoría llamada efecto fotoeléctrico, que era de Albert Einstein, la cual le valió un premio Nobel. La incorporaba en este modelo, ¿no? Este es el modelo de Bohr. Aquí en este modelo, como pueden ver, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo. Luego tenemos al modelo atómico moderno. Obviamente, después del de Bohr surgieron otros más, como por ejemplo el de Sommerfeld y el de Schrödinger, pero eran más bien modelos cuánticos que explicaban de forma, digamos, de forma matemática las características del átomo. En este caso, el modelo atómico moderno se basa en que las posiciones de los electrones de un átomo pues están en términos de probabilidad, distintos números de probabilidad, y estas probabilidades se las conoce como orbitales atómicos. ¿Qué expresa esto? Pues que un electrón puede encontrarse a cualquier distancia desde el núcleo, pero que dependiendo del nivel de energía que posee el electrón, puede ocurrir en algunas regiones con más frecuencia que en otras, como pueden ver aquí.
Y básicamente eso es digamos, un repaso de toda la teoría atómica hasta la actualidad, los diferentes modelos surgidos a lo largo de la historia. Cada uno aportaba pues con ciertos descubrimientos para la época y eran refutados o eran, digamos, actualizados o reformados para que puedan servir al servicio de la ciencia. Aquí en este video ustedes tienen un repaso de todos estos modelos atómicos, desde el que vimos, desde el primero que es de Dalton hasta el modelo atómico moderno. Ustedes lo pueden ver más adelante. Y ahora vamos con el taller. Vamos a desarrollarlo en la pizarra en este momento. Bien, aquí tenemos el taller, actividad número 31, con las 10 preguntas acerca de la clase. Vamos a desarrollarlas en este momento. Vamos a extraer las preguntas y vamos a poner aquí las respuestas. Bien, aquí tenemos ya el taller desarrollado con las 10 preguntas resueltas. Recordemos que estas respuestas han sido extraídas de la clase y mientras ustedes terminen de pasar esto a sus portafolios, yo despido esta grabación y nos veremos en una nueva ocasión con un nuevo tema de esta asignatura.